Ok, regresamos con este tema. Más adelante vamos a estar conversando con la doctora Kenia Castro, diplomada en psiquiatría y neurología, con este tema del secuestro en Ohio. Y se nos une también César Paz, ex agente del FBI, para lidiar con todos estos temas. Vamos a tener una entrevista también con, en solamente unos minutos, con Berta Soler desde Roma, Italia. Vio al Papa, pusimos la fotografía hace solamente unos minutos y es realmente emocionante ver a Berta saludando a su santidad. Dos temas que me parece que son importantes, que se han descubierto en el día de hoy. En 5 años, el Departamento de Agua y Alcantarillado ha gastado 200 millones de dólares solamente en consultores. Y hace solamente unas horas, el alcalde acaba de cancelar un contrato, una licitación que había sacado el Departamento de Agua y Alcantarillado para escoger la compañía que iba a terminar administrando la emisión de 4.250 millones de dólares en caso que esto hubiera sido aprobado. Lo que nos ha llegado a nosotros es que el proceso no solamente estuvo contaminado, sino que la confianza del alcalde en Renfro ha disminuido dramáticamente en las últimas semanas, producto de una serie de investigaciones internas que se están haciendo en el propio departamento. Ya usted sabía esta información. ¿Qué le parece esta decisión del alcalde? Usted ha hablado con el alcalde de este tema y usted tiene otras cifras aquí que quisiera que compartiera con nosotros, que son realmente dramáticas. Sí, en el día de ayer tuvimos una reunión con Frank Hinton, que es la persona en finanzas que más está empapado de este tema de los bonos estos. Pero mira, de nuevo, los 60 millones que tú acabas de mencionar, aquí estamos viendo 3 cifras que en su totalidad suman más de 600 millones de dólares de costos de emitir estos bonos. Esto como si... repítelo otra vez. ¿Cómo es eso? Dígalo otra vez. Los 4.200 millones, ajá, de hecho, se resumen en cumplir con el mandato federal, el decreto, ajá, de la Corte. Que son 1.800 millones de dólares, más o menos. Bueno, inicialmente 900 millones. 879, vamos a poner los números redondos, 900 millones. Entonces, 2.7 para arreglos del sistema de los últimos 50 años. Yo no sé por qué eso tiene que hacerse de un sopetón ni con una deuda de 4.200 millones. Pero aparte de eso, lo que más impacta aquí, que es como el dinero que tú acabas de mencionar de asesores y consultores, etcétera, aquí tenemos un total de 600 y pico millones de dólares en el primer fondo es de 377 para interés capitalizado. Eso quiere decir interés adelantado. Como uno pone dinero en escrow para una hipoteca. Otro fondo de reserva de 254 millones y otro para el costo de la emisión de los bonos, el costo que se cogen, ajá, los asesores, a lo mejor eso los 60 millones que está hablando el alcalde. No, entonces los 60 millones era la empresa que iba a administrar, lo mismo que sucedió en el condado, que está sucediendo en el condado en el día de hoy. La empresa que tiene que supervisar que los trabajos que se hacen por la emisión de bonos sean correctos, 60 millones. Esa es Parsons Bickerson. Exacto. Aquí tenemos 600 y pico millones aparte, nada más que por capitalizar, por hacer esto como una deuda, en lugar de hacerlo pagando cada año como Dios manda. Dios mío, ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, y por cierto, no es culpa de John Renfro. John Renfro está ahí recientemente, él es tremendo ingeniero y tremendo sucesor. Pero, exacto. Quería preguntarle a los dos invitados que más están empapados con el tema interno del condado, ¿por qué el gobierno federal tiene que intervenir en esta discusión con Miami-Dade County, exacto, para obligar al condado a arreglar su infraestructura de aguas negras? No sé cómo se llama eso en castellano. ¿Por qué esa intervención del gobierno federal? Yo creo que Emilio se mejor no porque yo quiera evitar la pregunta, pero es una pregunta muy bien hecha. Bueno, es una buena pregunta. La realidad es la siguiente: el departamento, bajo leyes federales, tiene que mantener la infraestructura del departamento, tiene que no botar las aguas negras en las calles, le dan multas y ellos tienen que mantener eso. Entonces, ¿qué pasa? Si ellos no pueden hacer eso, ellos dicen, bueno, el problema que no lo podemos hacer es porque la infraestructura está dañada, está deteriorada, tenemos que reemplazarla y no tenemos los fondos. Ahí es donde el gobierno federal dice, bueno, algo hay que hacer. Pero, aparte de eso, volviendo atrás a lo que estábamos hablando ahorita, que el comisionado Javier le estaba mencionando, nosotros, si fuéramos más prudentes en la forma que gastamos los fondos, en vez de pagarle a un contratista 2 y 3 veces el costo que pudiéramos hacer con los empleados que tenemos, ¿por qué vamos a pagarle a un equipo que tú lo puedes comprar
tienes el poder de comprarlo, ¿por qué vas a pagarlo a través de otra persona o de otro vendor y pagar 3 veces? Eso, ¿quién lo termina pagando? Lo terminamos pagando nosotros. Ese tipo de eficiencia, lo de los consultants, los ingenieros. Nosotros tenemos ingenieros en Water and Sewer. Una de las cosas que nosotros propusimos al departamento es, vamos a reunirnos, yo pienso que hay una deficiencia aquí en respecto a la eficiencia, vamos a tratar de usar nuestros ingenieros, vamos a tratar de hacer esto, ni tan siquiera se reunieron con nosotros. Ahí es donde vemos el problema, no oyen a los representantes de los empleados y quien termina pagando a final del día somos los ciudadanos de este condado y los empleados que yo represento, que al final del día cuando vamos a negociarles los beneficios o los salarios, lo primero que dicen es vamos a quitársele el salario, en vez de ser más prudentes en la forma que lo gastamos. Bueno, y otra cosa que dice que la razón que no han arreglado el sistema es porque no han aumentado lo que usuarios pagan para el sistema. ¿Eso es verdad? Yo no quiero especular, pero sí te puedo decir lo siguiente. Hay millones de dólares que se gastan innecesariamente, ¿ok? Si ellos administraran los fondos mejor. Eso es lo único que yo te puedo afirmar. ¿Y por qué tienen que pagar los usuarios? Más. Si pagamos ya el impuesto Exacto. de bienes raíces. Eso es lo que queremos saber nosotros. El impuesto de bienes raíces creo que son 200 Hay 2 cosas. mil millones al año. Si puedo agregar, hay 2 cosas. O hay obviamente mala administración, o hay irregularidades. Y yo que vengo siguiendo este tema, con todo respeto, tengo que decir que a mí me parece que hay las 2 cosas. Yo me he reunido con innumerables contratistas independientes y tengo una lista de lo que pasa que no he podido confirmar todas estas informaciones de forma independiente. Pero una serie de cuestionamientos muy serios acerca de cómo se otorgan los contratos en el Departamento de Agua y Alcantarillado, cómo es que se benefician algunas compañías por encima de otras porque tienen acceso los cabilderos a las estructuras de poder dentro del Departamento de Agua y Alcantarillado, y cómo algunos trabajos que lo puede terminar haciendo el sindicato termina a veces pagándose 5 y 6 veces más, 5 y 6 veces más, y eso sí tenemos la prueba porque nos las ha brindado el mismo presidente del sindicato, de cómo trabajo que ellos pueden terminar haciéndolo por $80,000, contratan compañías de afuera que lo hacen por $500,000, eso es mucho. Yo tenía un proyecto que yo le propuse, si puedo, que haciéndonos nosotros no hubiese costado al departamento con la reparación que duraba otros 10, 15 o 20 años, $700,000, haciéndonos nosotros internamente con materiales, haciéndolo en overtime y todo. El departamento propuso algo totalmente opuesto a lo que nosotros propusimos y decía, no queremos repararlo, queremos rediseñar esto y que hacer lo otro, y el costo va a ser obviamente como 3 a 5 millones. Ahora en estos tiempos donde estamos necesitando dinero. Una vez más, ¿cuál es la cifra que tú lo hacías? Por $700,000. Y ellos lo hacían en 5 millones. En 5 millones. ¿Qué ha sido, otra pregunta, qué ha sido de los fondos generados por esos bonos que los votantes, yo no fui uno de ellos, pero los votantes aquí, la mayoría aprobó En el a 2004. principios de este siglo, 2004, unos bonos generales que me contaban que una parte importante de esos ingresos se iban a destinar para aguas y alcantarillado. ¿Qué ha pasado con esa plata? Bueno, déjame darte una recopilación, eran 2.900 millones de dólares, lo que los americanos dicen 2.9 billones. Que no van a costar a los contribuyentes a la larga. Correcto, y eso sí que va a recaer sobre el impuesto a la propiedad, porque eso es un amillanamiento que se llama debt service, y eso tienes que pagarlo con tu colateral. Exacto. El alcalde responde a esa pregunta que yo le hice en estos días y menciona, no en este memo, sino en el otro memo, pero bueno, más o menos, que hay como 200 millones de dólares de lo que es necesario ahora gastarse, que proviene de esos bonos. Es un poco triste que hace casi una década aprobamos 2.900 millones de dólares y no nos hemos gastado nada más que 800 millones. Por ejemplo, en el distrito mío, 213 millones de dólares, hay 20 millones para el Coconut Grove Playhouse que no se han gastado todavía, hay 3 millones para el Marine Stadium, 3 millones para la clínica Bentley, una serie de dinero que no se han gastado ¿Por qué? No porque nadie se esté robando el dinero, si se lo estuvieran robando se lo hubieran gastado. La cuestión es incompetencia administrativa y en fin. Bueno, eso yo lo discutí precisamente cuando la campaña alcaldicia.
y públicamente le pedí al alcalde, y él me dijo que iba a tratar de hacer las investigaciones, si las asignaciones, porque la mayor parte de esos proyectos tienen nombre y apellido, Sí. Si eso se podía replantear para esos $1.000 millones que todavía no se han gastado, de alguna manera poder decir, estas son las necesidades actuales, no las necesidades del 2004, y aún sin tenerlo que llevar a un plebiscito o tenerlo que preguntar al pueblo si quería cambiarlo, porque allá hay gastos importantes, como lo que acaba de mencionar el comisionado, pero hay gastos, por ejemplo, que yo he leído, yo tengo la lista de los gastos, $1,5 millones para arreglar una piscina, $2 millones para ponerle el techo a una cancha de fútbol. Mira, puede que sean cosas tremendamente importantes. Yo lo que digo es que el momento es de reevaluar todas esas cosas, y si tenemos que decir al pueblo, ustedes aprobaron esto, pero no les parecería mejor este uso o sea, en el futuro hacerlo. Hasta ahora el alcalde no me ha respondido esa pregunta, yo le he tenido en varias ocasiones y no me ha podido responder si eso es legal hacerlo o no es legal, y si él está en disposición de luchar para lograrlo o no. Las cifras exactas para darlas: de los 206.7 millones de esos bonos aprobados en el 2004, se han gastado 37, así que hay casi 170 por gastarse. De los 200 millones asignados a aguas y alcantarillado. Correcto, se han gastado 37. En 9 años. En 9 años. Una pregunta para el comisionado. En el memo que le mandó el alcalde a usted, dice que le explica que para qué son los $4 billones, pero dice que al final va a costar $12 billones. ¿No puede explicar cómo Vamos a explicarlo. cómo Me esa queda jugada? 1 minuto y medio nada más que en este segmento. Eso más o menos, a razón de 15 años de mejoras, 12 billones, pero de todas maneras, lo que quiere decir, si tú divides 12 billones en 15 años, estás hablando de 800 millones al Dios año. mío, tienen que regresar. Yo tengo que despedir este segmento del programa, el comisionado alcalde, porque es el título horario que se le debería de dar, pero el comisionado se tiene que ir. Emilio, gracias, se quedan con nosotros, Frank, y también se queda, pero vamos a darle seguimiento a este tema, porque es de una importancia extraordinaria lo que se está discutiendo en el día de hoy. Comisionado, por favor, comparte con nosotros cualquier información que tenga. Vamos a tratar de darle seguimiento con este mismo panel la semana que viene a este tema, porque el día 14 va en segunda lectura ya, ¿no es así? Así mismo, y gracias a ti por las investigaciones, a Ramón y a Frank, porque aquí tienes un team bien serio de investigadores. Y tiene un libro ahí, tiene un libro que me va a dar. Sí, bueno, hable porque me tengo que hacer despedir el segmento. Dígame cuál es el libro. Democracia en América 2010. Es como una segunda edición del famoso libro de Alexis de Tocqueville. Okay. Se lo voy a tener que regalar también a Ramón y a Frank y a Emilio, porque este sindicato me ha ayudado a mí desde el primer momento, y no solo con el apoyo político, sino con la ayuda técnica. Exactamente. Muchas Así gracias. que te regalo el libro y está dedicado. Aquí lo tenemos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos. Regresamos con Berta Soler. Vio al Papa en el día de hoy, una entrevista que le hicimos, y después tenemos este tema que tiene que ver con los secuestros en Ohio. Regresamos.